la práctica común de cualquier persona que participa en política. Cualquier servidor público está para servir. Debería tener esa voluntad de servir, y es una voluntad que lamentablemente no se da, porque si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer por Panamá? Ahí yo no podría estar más de acuerdo contigo de que si uno no es el que se involucra, alguien más lo va a hacer. No sé todavía si eso sigue en su mente o no, del presidente. Eso debía haber sido antes. Previo. Eso debía haber sido previo a que se enviara a la asamblea, previo a que se aprobara en la asamblea. O sea, hubo varios momentos para que ese referéndum o esa solicitud, aun cuando hay un gran debate técnico legal, lo sancionaron a las 7 de la noche de un viernes. ¿Quién trabaja a las 7 de la noche de un viernes? Este gobierno. Este gobierno dijo, para este tema, trabajamos a las 7 de la noche del viernes. Y ahí está el tema de la voluntad política. Entonces tú dices que no se puede. Y sobre ese tema de que el pueblo se siente no representado porque le cierran las puertas, ¿verdad? Y no lo dejan participar. ¿Cuáles son mecanismos o cuáles son formas de aquí hacia adelante para que uno, como pueblo, pueda estar más enterado y para que dos podamos tomar más parte y más rol? Que nos empeora todo y que están teniendo estas concesiones directas y estas contrataciones directas precisamente para sus bolsillos, para sus esposas, sus cuñados, sus tíos, sus sobrinos. ¿Qué tal, familia? Y bienvenidos nuevamente a Personal Upgrade Academy, el podcast semanal donde tengo el privilegio de sentarme con mentes brillantes latinoamericanas para conocer sus historias y las herramientas que han utilizado para alcanzar el éxito personal y profesional. Ángel Ortega es abogado y asesor de políticas públicas. Fue diputado juvenil en representación de San Miguelito y finalista del Concurso Nacional de Oratoria. Por su excelencia académica, recibió una beca Fulbright para realizar una maestría de Administración Pública en Cornell University en Estados Unidos. Adicionalmente, se ganó una beca también en el Centro Europeo George Marshall para estudios de seguridad. A su corta edad, ha trabajado como consultor para el gobierno de Nueva Zelanda y en el Banco Mundial. Actualmente está corriendo por un puesto dentro de la Asamblea para representarnos como uno de nuestros diputados y hacerle frente a las distintas situaciones de su circuito, el 8-2. Bienvenidos todos a otra semana más en Personal Upgrade Academy. Si eres nuevo por acá en esta familia, recuerda suscribirte, darle like o compartir cualquiera de estos videos, porque el propósito de este espacio es que nos podamos seguir informando como comunidad latina para que sigamos creciendo personal y profesionalmente. Con eso dicho, vamos directo al episodio de hoy. Ángel, hermano, gracias por estar por acá. Es un gusto compartir contigo. Y tengo una primera pregunta para abrir esta conversación y es, en términos sencillos, como lo haría o como se diría un buen panameño, para no complicarnos, ¿cuál es la principal y verdadera función de un diputado? Bueno, en términos sencillos es... Primero, gracias por la invitación, Juan David. ¿Cómo no? En términos sencillos debería ser proteger al país con leyes de la República que sirvan para hacer más fácil la vida de los ciudadanos, no para complicarlas. Y fiscalizar los recursos del Estado para que los recursos lleguen a resolver esas necesidades de la población. Ok, ahí mencionaste dos cosas que entonces voy a entrar en ellos como por detalle, por separado. Lo primero que dijiste, leyes. Correcto. Como diputado tú estás velando porque lo que salga de la asamblea sean las mejores leyes posibles. Ese es parte de tus grandes funciones, Debería ¿no? ser, correcto. Me gustó que dijiste debería ser, porque creo que históricamente no necesariamente es lo que hemos visto saliendo de la asamblea, pero la primera parte entonces es leyes. Tú estás velando porque las leyes que salgan de ahí o que tenga el país sean las mejores para que el país salga adelante y florezca, ¿no? Eso es lo número uno. Y lo segundo, mencionaste algo de fiscalizar y utilizar bien los recursos. ¿A dónde entra esa parte en la asamblea o a dónde la asamblea tiene oportunidad de entrar en esa parte? Como me dijiste que te lo explicara de forma sencilla, fui por allí. Pero la respuesta técnica es que en la Constitución Política de Panamá, la Asamblea Nacional tiene tres funciones. Función legislativa, que es la producción de las leyes. Correcto. Las funciones administrativas, como la designación de procuradores, la ratificación del contralor y demás. Y las funciones judiciales, que es en el caso de juzgar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia cuando le llegue así alguna denuncia. Entonces, en esas tres funciones que tiene la Asamblea por Constitución Política, dentro de esas tres funciones está todo lo que te acabo de mencionar. La producción de las leyes y la fiscalización, porque además es la Asamblea Nacional quien aprueba o no el presupuesto de la nación, que es enviado por el Ministerio de Economía y Finanzas y el gabinete para ser resuelto por la Asamblea y que la Asamblea luego designe, ratifique ese presupuesto. En esa comisión de presupuesto,
que tiene la Asamblea, como tiene varias comisiones para diferentes temas, se debe fiscalizar los recursos del Estado, entender realmente que es una función que hoy por hoy el que mejor lo está ejerciendo es Juan Diego Vázquez. Realmente ver, oye, me estás pidiendo este dinero, me estás pidiendo esta partida presupuestaria, ¿en qué la estás utilizando? ¿Cómo la estás utilizando? Tengo esta noticia, hay una situación con las escuelas en el Ministerio de Educación que usualmente comienzan los años escolares y hay un montón de escuelas sin terminar de hacer, de construirse, las reparaciones y demás. Tenemos al cantón en San Miguelito que no ha sido resuelto y ya lleva, no sé, 2, 3 años en reparación. ¿Qué ha pasado con ese dinero que el Ministerio de Educación requiere normalmente en el presupuesto para poder ejercer y funcionar? Y que seguramente destinan, porque seguramente en las partidas están tal dinero destinado para allá, pero no se terminan las obras, las cosas no se terminan de realizar. Correcto. La Fundación para el Desarrollo del capítulo de Transparencia Internacional en Panamá, junto con Espacio Cívico y otras organizaciones, han hecho foros explicando el tema de la fiscalización, el rol fiscalizador que debe tener la Asamblea Nacional. Y en estos foros lo que se ha dado como resultado es que la Asamblea Nacional no está fiscalizando. No se llama, dentro de sus funciones, ellos pueden llamar a los ministros de Estado, llamarlos a que atiendan a la Asamblea y empiecen a explicar. Como a capítulo, o sea, traerlos para que ellos expliquen a mayor detalle cosas que ellos están viendo. Correcto. Mira qué interesante y por eso quería comenzar por aquí. Sucede. Claro, y por eso quería comenzar por aquí de entender bien realmente cuál es esa función del diputado, porque creo que mucha gente pasa por alto este rol fiscalizador que tiene la Asamblea. Pasa por alto el rol fiscalizador principalmente porque, lamentablemente, la Asamblea... Afortunadamente, la Asamblea en la técnica debería ser el contrapeso del órgano ejecutivo. Es decir, el órgano ejecutivo establece los lineamientos desde el gobierno central, los ministros de Estado, las autoridades, y dicen por aquí en seguridad, por aquí en educación, por aquí en salud. Pero ¿quién fiscaliza todo eso? ¿Quién debería fiscalizar todo eso? La Asamblea Nacional. Ese es su contrapeso. Eso es en el sentido práctico como debería ser. Digo, lamentablemente no sucede así. Porque en la práctica usualmente tenemos gobiernos que buscan en sus elecciones para presidente, están de la mano con los que van buscando para diputado. Entonces llega una mayoría de diputados de la Asamblea Nacional que es del mismo partido del gobierno que entra. Y como es el caso actual, en el caso de lo que hoy tenemos en el PRD, la mayoría de los diputados son PRD y el gobierno central es PRD. Entonces, ¿quién fiscaliza al mismo gobierno que es de tu propio partido? Nadie. Exacto. Y básicamente pareciera como si estuvieran tapándose los unos a los otros. Y ahí seguramente es donde aflojan esa mancuerna que existe entre yo te fiscalizo, tú ejecutas y yo te fiscalizo, ¿no? Lo aflojan y deberían el ideal ser... No solamente la fiscalización, sino también, oye, yo te apoyo, tienes un programa desde el gobierno central que tiene una función o que tiene un objetivo, pero necesita la normativa jurídica, una ley que le sirva como fundamento, que le sirva para poder encontrar mejor presupuesto, para poder ejecutar ese programa. Vamos a trabajar con los diputados de la República para lograr esos proyectos. Lamentablemente, en la práctica eso tampoco se da. Vemos diputados de la República en la Asamblea Nacional que proponen cambiarle el nombre a una calle, que proponen cambiarle el nombre a un estadio, que proponen ponerle un día feriado a tal cosa. No se da realmente un proyecto de ley de política pública, que es establecer programas desde el gobierno central, desde el sector público, que puedan resolver necesidades colectivas de la población con diagnóstico, con medición. Eso es política pública. Eso no se ve muy poco en la Asamblea Nacional. No sé si es por falta de voluntad, no sé si es por falta de capacidad, no sé si es porque hay un contubernio entre gobierno central y Asamblea Nacional, o si simplemente estamos realmente escogiendo personas que no deberían estar allí para hacer una función que es resolver principalmente las necesidades del país a través de un cargo público, que es lo que hace un diputado. En esta dinámica que acabas de explicar entre ejecutivo y legislativo, claramente hay un gran fallo, ¿verdad?, entre lo que debería pasar y cómo se deberían compaginar. Tenemos la situación más reciente que está pasando en el país, que claramente es una situación compleja, complicada, que vino de justamente esa separación que hay entre la realidad que deberían cumplir estos dos actores de la película. Tenemos, si no me equivoco, fueron 45 diputados que votaron de forma
acelerada por un contrato que nos tiene ahorita mismo como nos tiene como país. Y sí quiero entrar a hablar un poco de esto porque dentro de esta explicación que diste y dentro de esos roles que debería tener un diputado, claramente aquí hay un fallo enorme en esto que hicieron. Un contrato de ese tamaño, de esa importancia para un país, ¿cuál hubiese sido el debido proceso que tú consideras que la Asamblea debió haber tomado? Bueno, por debido proceso hay muchísimas cosas que no se hicieron correctamente. Lo primero es eso que te estaba explicando anteriormente entre gobierno y legislativo, ejecutivo y legislativo. Si hubiera realmente esa separación de los poderes y esa fiscalización que debería existir, el legislativo hubiera evaluado realmente, oye, ¿qué está sucediendo con este contrato que ustedes me están mandando desde el ejecutivo? Esto tiene tal punto, porque al final la Constitución solamente le daba a la Asamblea Nacional una sola facultad: aprobar o improbar, que sería no aprobar el contrato presentado por el órgano ejecutivo. Esas son sus dos opciones. Solamente podía hacer eso, no podía modificar, no podía entrar a discutir, solamente era aprobar o no. Para aprobar o no, podían haber hecho miles de consultas, pero consultas reales. No las consultas que ellos hicieron en donde simplemente fue, ya ellos venían con una idea preconcebida. Su idea preconcebida era producto de que el gobierno central les había dicho, hagan esto. Esto va. Esto va. Y lo que sospecha la población y lo que sospecho yo, no tengo miedo de decirlo, es que allí hubo algún tipo de negociación que no fue pública sobre el por qué decidieron algunos ni siquiera leer el contrato. Tú dices ninguno, pero yo pensaría que, o sea, dices que algunos, perdón, yo diría que ninguno. O sea, cualquier persona de esos 45 que le puso la firma, no mucho se leyó ese contrato. Sí, es que los que lo leyeron fueron los principales que no solamente pusieron su voto en contra, sino los principales vocales del por qué había que votar en contra, como un Juan Diego Vázquez, que hizo su trabajo desde el día 1 de incluso abrir la metodología. O sea, hubo dos procesos. Uno, con el contrato tal cual original venía del órgano ejecutivo, y luego otro cuando empezaron las protestas y la bulla de la población, y lo que hicieron fue modificarle 4 artículos. En la primera discusión, ellos querían votarlo igual como lo hicieron en la segunda modificación. O sea, ellos querían hacerlo en 3 días, a corrida. Fue Juan Diego el que dijo, oye, vamos a modificar esta forma, esta técnica en la metodología de la discusión. Y vamos a abrirlo para que más personas puedan participar y decir. En ese vamos a abrir la mitad de los que se presentaron, vamos a decirte que fueron unos 200, casi 300 personas. La mitad de los que se presentaron a favor de la minera, personal de la minera, trabajadores de la mina, que evidentemente los entiendo, estaban defendiendo su trabajo. Y la otra mitad, políticos, abogados, técnicos, biólogos, científicos, que le dijimos, y porque yo estuve en ese debate, yo ejercí mis 20 minutos para poder decir, oye, razones jurídicas, ambientales, sociales, económicas, para rechazar este contrato como se estaba presentando. Y aún así no nos escucharon. ¿Y por qué no nos escucharon? Porque ese rol de fiscalización de la Asamblea Nacional no se estaba ejerciendo. Y lo mismo hicieron entonces después en la modificación. Fue un proceso en la modificación. Incluso no nos querían dejar entrar. Yo fui a la Asamblea y desde la entrada, seguridad y que no puedes pasar. El presidente de la comisión dijo que nadie podía entrar. No importaba de dónde uno viniera. Quiero hacer un paréntesis ahí. Entiendo yo que la asamblea es como la casa del pueblo, pues debería poder cualquier panameño llegar ahí, tocar la puerta y decir, hola, yo quiero entrar hoy a la asamblea. Debería ser, porque al final se supone que vivimos en una democracia representativa. Nosotros escogemos a estas personas para que voten por nosotros, porque no vamos a hacer todas las votaciones del diario, los 4 millones y pico de panameños, pero deberíamos también tener esa participación en la democracia. Esa participación en la democracia es: yo te escogí, yo te di el voto, claro, pero yo fiscalizo cómo tú estás votando. Yo veo cómo tú realmente ejecutas la función de diputado, y si no me gusta te lo digo. Y si no me gusta, yo veo la forma incluso de que tú sientas mi presión, porque soy yo tu jefe. El pueblo panameño, el ciudadano, es el jefe de esos diputados, es el jefe de ese gobierno central, de ese presidente. Nito Cortizo, cuando llegó, decía: yo soy el primer obrero de la nación, el primer trabajador. Así decía. ¿Dónde quedó eso? Entonces los diputados de la República que están allí porque la población le dio el voto, su electorado le dio el voto,
¿Por qué no respetan lo que la población quiere? Si el pueblo panameño quiere entrar a la asamblea, quiere escuchar tu debate, quiere decirte en tu cara lo que estás votando no me parece, ¿por qué no nos dejan entrar? Porque han tenido esta posición de creerse superiores, de creer que ellos son los jefes. Y eso viene producto de personas que llevan 15, 20, 25 años en esos cargos, que ya su realidad está alterada, ya su realidad no es de humildad, no es de ciudadano de a pie. Ya su realidad es de que yo soy el diputado y me la paso en carros grandes con chofer, me la paso me tienen que rendir pleitesía cada vez que yo llego a un lugar. Soy intocable, soy impune, porque para poder demandarme y poder hacer una denuncia o lo que sea, necesitas la famosa prueba idónea. Ajá. ¿Sí? Entonces, realmente se sienten ya en una posición de altura que tiene que venir el panameño a pie y decirle, oye, yo quiero participar en este debate, y le dicen en su cara, no, yo no quiero que tú entres. Hace poco salió lo de Martita Cornejo, creo que vi un extracto de ella diciendo esto que tú estás contando. Fuimos, pedimos esa ¿cómo se le dice? Esa petición o esa oportunidad de conversar y dijeron, la sociedad civil no puede involucrarse aquí, ustedes no van. Y hablaron de algo que tú dijiste un poco más atrás, voluntad política. Es decir, tú dijiste si no tienen la capacidad o no tienen la voluntad política. Y ella lo mencionó ahí y es muy cierto. Yo creo que demostraron ahorita mismo los que nos representan, entre comillas, muchos de ellos, que cuando la orden viene de alguien específico, entonces sí hay voluntad política. Pero cuando lo exige el pueblo, que como tú muy bien dices, es quien te puso ahí, es a quien tú te debes, es quien tiene realmente el poder, entonces tú dices que no se puede. Y sobre ese tema de que el pueblo se siente no representado porque le cierran las puertas, ¿verdad? Y no lo dejan participar, ¿cuáles son mecanismos o cuáles son formas de aquí hacia adelante para que uno, como pueblo, pueda estar más enterado y para que dos, podamos tomar más parte y más rol en esta participación que se tiene y que se debería tener dentro de la Asamblea? Quiero hablar de los dos temas, de voluntad política y también de participación más activa. Primero, en voluntad política, en efecto, como decía Martita, para la sociedad civil no, pero cuando viene entonces algún parte del gobierno, entonces sí. Y es precisamente eso lo que nos está carcomiendo en la política panameña. No hay una voluntad realmente de ayudar a la población y resolver las necesidades. Son muy pocos los políticos que tratan de poner primero los intereses de la nación por encima de los intereses personales. Eso está en la Constitución, en el artículo 150. Eso es una visión del movimiento al que yo pertenezco, la coalición Vamos. Pero también debería ser la práctica común de cualquier persona que participa en política. Cualquier servidor público está para servir. Debería tener esa voluntad de servir, y es una voluntad que lamentablemente no se da en la práctica, es una voluntad que es inexistente. ¿Por qué la voluntad de ahora decirnos, vamos a escucharlos, cuál es su posición sobre el contrato minero? Cuando originalmente todo el mundo les decía, no voten por el contrato minero como está redactado porque es completamente abusivo, es ilegal, es inconstitucional, pero la voluntad política no estaba allí. También con el tema más reciente, el tema de la moratoria minera. Eso lleva años siendo luchado por los grupos ambientales, principalmente por el CIAM. Entiendo que está engavetado un proyecto. Estuvo engavetado el 090 por años. Hubo un pacto del Bicentenario, que era supuestamente el gran movimiento de apertura de diálogo para la población, de consulta por parte del presidente Cortizo. Y ese pacto de Bicentenario, uno de los elementos más grandes que sostuvo, era la moratoria minera, que la moratoria minera no es más que el cese de las explotaciones y exploraciones para recursos minerales. Es decir, de forma indefinida, Panamá dice, no queremos minería. Eso es moratoria no ser minera. Un país minero. Exacto, porque la Constitución tal vez sí permite la explotación de los recursos, pero entonces a través de la ley de moratoria minera dice, por un tiempo indefinido, no lo vamos a hacer. Y eso es algo que en la práctica, en la legislación, podría ser bien visto y estaba bien visto desde el Pacto Bicentenario. Sin embargo, el gobierno no tenía la voluntad política de acatarlo. Y no se dio hasta que se prendió el país en rechazo al contrato minero, que dijesen, oye, espérate, el tema del contrato minero tal vez no lo podemos resolver tan rápido porque en buen panameño ya no las cagamos. Ya no las cagamos. Entonces ya no lo podemos resolver tan rápido, pero ¿qué sí le podemos dar a la población para ver si se calman las aguas? Oye, la moratoria minera. Que está ahí engavetada hace rato. Y que en verdad
Yo sí lo aplaudo. ¿Sabes por qué yo lo aplaudo? Porque hay más de 104 solicitudes, perdón. Qué locura. 104 solicitudes de concesiones. Qué locura. Que si tú ves el mapa de Panamá y ves la provincia de Veraguas en específico, era toda la provincia de Veraguas una gran mina. Era un gran hueco en el mapa. Si nosotros no aprobamos la ley de moratoria minera o no lo buscamos como prioridad, estamos al riesgo de que cualquier empresa nacional o extranjera, la gran megaminería, venga y diga, ¿sabes qué? Si en Panamá lo permiten, ¿por qué no explotamos? Ahí hay un yacimiento interesante. Y Panamá vale más sin minería. 100%. Ya ese es el mensaje claro que está en la calle. Pero entonces, respondiéndote tu otra pregunta, participación ciudadana, ¿cómo lo podríamos lograr? Hay varios mecanismos, pero el primero es educarse e informarse y tratar nunca quedarse de brazos cruzados. Hay que ser creativos en la forma en la que participamos. Yo en lo personal decidí participar en la política de forma directa. O sea, yo ya desde mi perspectiva de vida me di cuenta que si uno no entra al ruedo político y se queda siempre de brazos cruzados, lamentablemente, como dice Juan Diego por ahí, y hay muchas personas que lo siguen repitiendo también, la silla nunca va a estar vacía, Juan David. Eso es así. La silla no va a estar vacía. Entonces, eso es así. Si nosotros no participamos, lo que van a estar llenando ese espacio son los mismos de siempre o gente peor que viene con la misma idea. De servirse. De servirse y no de servir. Ajá. Y necesitamos cambiar esa forma de pensar. Precisamente para eso yo estoy en política. Precisamente para eso yo no estoy solo en política. Estoy con un gran grupo de personas que están pensando en el país, porque si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer por Panamá? Ahí yo no podría estar más de acuerdo contigo de que si uno no es el que se involucra, alguien más lo va a hacer. Y ese alguien más históricamente en Panamá ya sabemos lo que significa. Son personas que ven la ruta política como una posibilidad para tener un banco personal, para hacer negocio con los amigos, para disfrutar de la buena vida, para estar protegidos por las leyes y por esa soberbia que tienen cuando llegan a los cargos públicos. Entonces, primero que nada, te aplaudo a todo el grupo de jóvenes que se está involucrando en la política porque es lo que necesitamos. Son personas, y esto yo lo he discutido y lo vuelvo y lo repito aquí porque creo que este episodio seguramente lo van a escuchar muchas personas y lo vuelvo y lo digo. Siempre han dicho que, y mucho escucho esto, lo que necesitamos en la política es gente muy capaz, muy bien preparada, muy estudiada, y yo creo en eso fielmente. Pero primero, creo que se necesita gente con valores. Gente que sea capaz de ponerle la tapa a la botella y decir no cuando venga, oye, no, mira que la idea que a mí... No. No. Primero necesitamos ese tipo de personas. Maravilloso luego si están hipercapacitados y demás, pero hemos tenido personas muy capacitadas que su compás moral está viendo totalmente para el otro lado, que no es hacia donde está apuntando su país, debería ir su país, entonces por eso estamos como estamos. Entonces necesitamos a esa juventud que se involucre. Y sí te preguntaba lo de sociedad civil porque sé que hay muchas personas que no se atreven a tomar el salto o que no están listos para poner 5, 10, 15 años o 5 años al servicio público, pero hay formas de participar y nos hemos dado cuenta de que hay formas de participar por las protestas que hemos estado haciendo, protestas pacíficas, ¿verdad? Sí. Y eso es una forma de que la sociedad civil salga. Te quería preguntar sobre el tema de las protestas. La gente ha salido a la calle, está claro que no queremos ser un país minero, pero sí hubo algo que he visto en estos días, y ayer casualmente creo que el tema explotó aún más, de que inicialmente la consigna era no país minero, ¿verdad? Eso está más que claro y eso se defiende, pero primero se quería empujar el tema de la derogatoria a la ley. Correcto. Ahora han aparecido abogados que son realmente los que conocen del tema y pueden extenderse más y averiguar los diferentes recursos que existen, y ahora sabemos que lo que queremos es que la corte falle, o tal vez es la mejor ruta. Desde tu punto de vista, cuéntanos un poco cómo está esa situación, dónde estamos, cuáles son posibles salidas. Ok, primero, de nuevo, de lo primero que mencionaste, lo de la preparación y el compás moral, la participación ciudadana y luego el tema de la protesta de derogación versus o acción de inconstitucionalidad. Concuerdo al 100%, necesitamos personas con mejor compás moral, 100%. No solamente que tengan principios y valores, sino que prediquen y practiquen con esos principios. O sea, en la práctica está el ejemplo. Y realmente yo tengo una frase que siempre dice, el que es ético en lo poco, también lo será en lo mucho. Porque en lo poco tú te pruebas a ti mismo. Y tú dices, oye, mira, si en esto no sucumbí, si en esto, a pesar de que nadie me está viendo, me mantuve firme en mis principios,
yo en lo mucho, cuando haya mucha gente viendo, probablemente actúe de la forma también en valores y en principios. Esa es una práctica que yo he llevado casi toda mi vida, haciendo todo el esfuerzo, y digo casi toda mi vida porque la tengo desde chiquito, la idea de que Panamá merece una nueva generación que haga la pelea y que quiera llevar adelante este país. Y yo te estoy hablando desde la preparación de alguien que como yo, que me he tratado siempre de superar en la vida, a pesar de que sé que el esfuerzo que han hecho mis padres, el sacrificio que hicieron para darme la educación que yo tengo hoy, es un sacrificio muy fuerte del que yo me he sentido siempre orgulloso y del que he querido ser recíproco en la vida. Pero además de ese sacrificio y esa educación que yo puedo hoy tener para llegar a la Asamblea Nacional y hacer el trabajo correcto, porque en la Asamblea Nacional, si bien es necesario tener personas con valores y con principios, claro que sí, principalmente e idealmente, también que sepan lo que están haciendo. 100%. Porque se van a hacer leyes, se van a fiscalizar los recursos, se tiene que estudiar 100%. La normativa. Tú no vas a tener a alguien allí que quiera llegar a improvisar, precisamente va a terminar poniéndote el nombre de una persona X a una calle, o poniéndote el nombre de un día feriado, porque no saben lo que tienen que hacer. Como si esas fueran las leyes que necesita el país. Y porque no saben de qué política pública o cuáles son las necesidades. Eso creo que la combinación perfecta está allí. Una buena preparación, pero también principios y valores para defender que esa preparación no sirva para malos intereses, sino que sirva para el beneficio del país. Esa es la verdadera clave en la política panameña, y creo que eso es lo que trae la nueva generación en la política panameña. Increíble. Ahora, en la otra parte, hay una gran discusión, pero es el producto, y yo le pongo la entera responsabilidad al gobierno y al legislativo. Ellos fueron los que nos pusieron a nosotros en este gran lío de un contrato que no le preguntaron a nadie y que lo firmaron en 72 horas sin que nosotros pudiéramos realmente evaluar, oye, cuáles eran las mejores salidas. Ese referéndum que estaba proponiendo, no sé todavía si eso sigue en su mente o no, del presidente, eso debía haber sido antes. Previo. Eso debía haber sido previo a que se enviara a la Asamblea, previo a que se aprobara en la Asamblea. O sea, hubo varios momentos para que ese referéndum o esa solicitud, aún cuando hay un gran debate técnico legal sobre si es válido o no un referéndum de ese tipo por lo que sale en la Constitución. Ahora, la gran pregunta, derogatoria versus acción de inconstitucionalidad. Esto ya es entendiendo que nos metieron el problema que nos metieron, y ahora estamos así. Y que hay un gran tema en la población, que es como que la responsabilidad de la derogatoria o de la acción es de los manifestantes. No. La responsabilidad de cómo salimos de este gran problema, lo ha dicho Martita, lo ha dicho Juan Diego, lo digo yo todos los días. La responsabilidad no es de los manifestantes. La responsabilidad es de quien nos metió en este lío. Es del órgano ejecutivo y del legislativo. Si hoy nosotros estamos confundidos sobre cuál es la mejor salida, es porque ellos nos metieron en esto. Exacto. ¿Y a quién le están pagando? ¿Quién tiene el salario para poder hacer la función como servidor público? ¿Los manifestantes? Exacto. No somos los manifestantes los que tienen un salario del Estado, los que están recibiendo su dinero por parte del impuesto y del Tesoro Nacional. Los que están siendo pagados, los que tienen el salario para resolver todos estos problemas, están en el Ejecutivo y están en el Legislativo. Muchos de ellos hasta con privilegios, con otro tipo tú sabes, de privilegios que en mi opinión son innecesarios, como la de la data de su celular, el combustible, etcétera, etcétera. Y que realmente, oye, si te estamos pagando todo eso, tú nos metiste en este lío, tú sácanos de este lío. Sí. No los manifestantes, no la gente joven que está en la calle, no la gente que está en Chiriquí, en Santiago, protestando en Los Santos. No. Entonces, ese es lo primero. Lo segundo, sí, han habido nuevas voces, principalmente abogados que están en esta pelea de ya sabemos que la empresa nos va a demandar. Sabemos que la empresa, si este contrato termina anulado, lo que sea, como se dé la terminación por la ruta que sea, por la ruta que sea, la empresa nos va a demandar. Porque yo soy de la teoría de que a pesar de que el contrato establece lo de la constitucionalidad, como que no se lleva, como lo dice de forma sencilla, dice, se lleva a arbitraje todo el incumplimiento, cualquier incumplimiento que se dé en el contrato, salvo los temas que sean contrarios a la constitución política. Entonces, los abogados constitucionalistas han dicho, bueno, entonces vamos a aprovechar que esto está en el contrato y vamos a presentar acciones de inconstitucionalidad para resolver que el contrato no tenga validez y sea nulo. Más allá del contrato, además existe algo que es ley de la República para Panamá y también para Canadá, que es el Tratado de Inversión y Protección de Inversiones. ¿Y qué dice ese tratado? Que lo que se defiende es la inversión. Da igual cómo se termina el contrato,
tiene la posibilidad de que la empresa que siente que su inversión no está siendo respetada pueda llevarnos a arbitraje. Entonces, son dos temas que viven en conjunto pero por separado. Correcto. Y que al final significa lo mismo. La forma en cómo se termine el contrato va a poder tener argumentos la empresa para demandarnos. Ahora, ¿qué es lo que se ha visto en este ejercicio? Sí, al inicio tal vez se solicitaba la derogatoria. En el estudio nos dimos cuenta como población, porque esto ha ido corriendo muy rápido. Y cambiando también. Sí. Y además el gobierno no nos ha hecho el favor también. Nos ha cambiado las fichas en el tablero muchísimas veces de forma muy rápida y arbitraria. Entonces, ¿qué es lo que se presentaba? ¿Qué es lo que se presenta ahora? Ambas nos van a llevar a arbitraje, pero dicen algunos abogados, si confiamos en la acción de inconstitucionalidad, tal vez tengamos mejores defensas para cuando lleguemos a ese momento de ese arbitraje. Ahora, el interés público del país siempre debe, en mi opinión, privar sobre el interés privado. Es parte de lo que es la defensa del Estado panameño. Y yo soy de la teoría de que tenemos que querer más al país. Tenemos gente muy capaz, muy preparada, que cuando llegue el momento de esa defensa técnica internacional, deberíamos ser capaces de hacer una defensa en honor al país, en honor a la patria, y que realmente respete los intereses de Panamá y de sus ciudadanos. En esa defensa, entonces estamos en una posición en donde hoy está la confusión. Nos conviene una derogatoria que podría ser algo rápido, algo cercano, pero que tal vez implique incumplimiento en el contrato, versus una acción de inconstitucionalidad que tal vez no implique un incumplimiento en el contrato, pero que igual va a requerir una indemnización por la inversión realizada por la empresa. Claro. Entonces, que es la segunda base esta que mencionaste, que es lo que protege las inversiones sin importar de qué otra cosa. Que es una ley de Panamá, la ley 39 de 1997, la protección, el Tratado de Protección de Inversiones. Ahora, en ambos escenarios, Panamá tendrá que defenderse. Panamá debe encontrar la manera de salir de este problema ahora, porque ese es el gran debate en la calle. Nosotros queremos convertirnos en un país minero, sí o no. Y al final, la gran disyuntiva es cuál es la salida duradera y cuál es la salida más efectiva. Claro, y menos costosa. Costosa en el tiempo. La más rápida, en efecto, era la derogatoria. Sigue siendo la derogatoria, porque la acción de inconstitucionalidad tal vez nos demore un tiempo, pero entonces ahí es donde la presión social, los manifestantes, tenemos que estar en ese ejercicio. La gente que está en la calle, la gente que va a los medios. Oye, la Corte Suprema de Justicia falló la demanda del 2009 en el 2017. Nosotros queremos estar en esa diatriba tanto tiempo, en esa disyuntiva tanto tiempo. No lo merecemos, no nos merecemos esa no paz social. Entonces hay que hacer la presión para que la Corte Suprema actúe de la forma más rápida en derecho, pero lo más rápido posible para tener por lo menos mejores herramientas en esa defensa que nos viene sí o sí. Dos cosas ahí. Uno, por supuesto, como tú dices, respetando el Estado de Derecho, de que se respeten los tiempos que tiene la Corte para hacer su análisis. No dime mañana porque respetar los tiempos, para mantener el Estado de Derecho. Pero fuera de eso, algo que mencionaste, 2009-2017, 8 años en que sale el fallo. Pero son cosas como estas las que yo no entiendo cómo en mi querido y bello Panamá suceden. Tienes un fallo de inconstitucionalidad, pero igual la empresa, que claramente es una empresa que tiene sus abogados, tiene sus equipos legales, tiene sus directivos, sus administradores, todo, construyen y comienzan a invertir gran parte de su inversión post-2019, que es gran parte donde se ha hecho la inversión en la mina, sobre un fallo de inconstitucionalidad. Es como que yo te diga, hey, aquí en esta mesa no puedes hacer nada, y está dicho por Panamá y ya salió que no puedes hacer nada. Pero yo como gobierno central te digo, hey, no importa, tú comienzas a hacer lo que en el camino vemos. Ese es el tema. Y bueno, hay un par de años también, porque es la otra gran pregunta, ¿no? ¿En qué momento se va a hacer efectivo? El fallo necesita ser publicado en Gaceta Oficial. El fallo salió en el 2017 y fue publicado en Gaceta Oficial en el 2021, porque se atrasó a propósito. Entonces hay un despropósito en el servicio de la nación, de nuestra clase política tradicional.
y que no solamente es responsabilidad de este gobierno, sino también de los que en anterior no pudieron resolver este tema de la forma más efectiva y acatando lo que la Corte Suprema de Justicia había dicho desde el 2017. ¿Por qué la empresa actuó como actuó? Porque sentía que los gobiernos de turno la iban a dejar actuar. Cómplice, claro, Sí. que había algo de complicidad. Y creía que iba a suceder igual ahora. Si nosotros como población no nos hubiéramos educado, no tuviéramos voces independientes en la asamblea, no tuviéramos las redes sociales para comunicarnos y decirnos, indignarnos en conjunto, y no hubieran también gremios o asociaciones de profesores, de médicos, de obreros en el país, de campesinos, que han estado llevando la lucha en las provincias, así como los jóvenes principalmente acá en la ciudad, pero a nivel nacional. Esto es un levantamiento nacional de muchos actores. Nunca antes visto en este país. Nunca antes visto. Si nosotros no hubiéramos hecho eso, si no se hubiera dado este levantamiento que no se ve desde la época de la dictadura, como han dicho varios conocedores, la empresa probablemente hoy estuviera tranquila. Hoy estuviera diciendo, oye, mira, este otro gobierno más que me ha dejado actuar. Literalmente estarían operando porque el gobierno tranquilo. Literalmente quería dejarlos actuar. ¿Por qué tuvieron que firmar algo en 72 horas que lo sancionaron a las 7 de la noche de un viernes? ¿Quién trabaja a las 7 de la noche de un viernes? Este gobierno. Este gobierno dijo, para este tema trabajamos a las 7 de la noche del viernes. Y ahí está el tema de la voluntad política. Regresamos a la voluntad política. La Caja de Seguro Social, las jubilaciones de la Caja de Seguro Social. ¿Quién tenía que liderar este tema en este gobierno? El vicepresidente Gaby Carrizo. En algún momento se dio cuenta de que esto iba a tener un peso político y que él tenía aspiraciones presidenciales y soltó. Se fue. Hoy no sabemos ni dónde está. Perdió. No sabemos. Perdió. Bueno, ahí salió en un video ahorita en Palacio de las Garzas, ahí haciendo honor a la patria. Por el día del 3 de noviembre. Pues, pero ahí quedó. Y realmente nosotros no sabemos por qué la voluntad política, o bueno, sospechamos, por qué la voluntad política para unos temas sí y para otros temas no. La Caja de Seguro Social, las jubilaciones supuestamente se quedaba sin fondos en el 2024. Esa fue la gran alerta. 2024 es el próximo año. Hay gente que está corriendo para las elecciones del 2024 que no resolvió su problema en los años anteriores y quieren venir a decir que ahora van a querer resolverlo. No entendemos por qué se esconden para unos temas, pero para este tema de la minería lo aprobaron tan rápido. Esa es precisamente la falta de voluntad política que se meten en política por sus intereses y no por los intereses colectivos. Y hacia allá tenemos que cambiar la situación. La empresa hoy es una empresa que, como tú dijiste, hizo la gran mayoría de su inversión y vale, no hay problema con la empresa. Si la empresa hubiera actuado, porque esto no es personal, si la empresa hubiera actuado de la forma más correcta, hubiera participado en una licitación pública como lo exigió el fallo del 2017. Oye, esto es minería a cielo abierto, decía el fallo, página 30 del fallo. Si esto es tan dañino para el medio ambiente, lo mínimo que se puede hacer es cumplir la ley a cabalidad hasta el punto y la coma. Bueno, lo del punto y la coma lo estoy agregando yo. Pero eso es básicamente lo que dijo la Corte. Si eso lo dijo la Corte, ¿por qué no se dio la licitación pública? ¿Por qué no se hizo la licitación pública en esa época y no se hizo tampoco ahora? La empresa quería participar. Adelante, participe. Que vaya con las otras empresas que tal vez haya alguien que diga, oye, yo quería ofrecer mejor, o yo tengo mejor protección ambiental, o yo tengo un plan de cierre de minas mejor. O sea, hay algo que podría haberse dado. El gobierno ni siquiera tampoco cumplió con el debido proceso en el momento de la adjudicación de a dedo de esta empresa, porque podían haber hecho un informe técnico del por qué escogieron a esta empresa versus no haber hecho una apertura pública de la convocatoria. Ni eso existe. Entonces, realmente ahí es donde tú te das cuenta de que la voluntad política para algunos temas sí y para otros temas no. Para los intereses del bolsillo de algunos sí y para los intereses colectivos del país no. Te hago una pregunta que me encantaría aclarar y creo que esto también, al aclararme a mí esta pregunta, tú respondiéndome vas a aclararle a muchas otras personas también. Hemos hablado del legislativo y el ejecutivo. Correcto. Cuando este tipo de cosas pasan de que no hiciste una licitación pública y en la Constitución claramente está licitaciones públicas. No hiciste tal cosa y en la Constitución, en las leyes del país está que tienes que hacer tal cosa. Cuando pasa eso, tú dijiste que el legislativo, o sea, la asamblea tiene que fiscalizar y estar encima de estas leyes y del cumplimiento, etc. Pero ¿en dónde entra el rol del judicial? Al final el judicial es el policía de la película. Básicamente. Es básicamente el policía de la película. Acá puede ser auditor y todo, pero el policía de la película es el que dice ahí, compa,
ni tú revisaste y tú hiciste lo que te dio la gana, aquí vengo yo a decirte que esto está mal y tú tienes que pagar por esto. ¿Qué pasa? O sea, ¿dónde está nuestro judicial? El judicial tiene que actuar en derecho, le dice la Constitución, en armónica colaboración con los otros dos órganos del Estado, pero la colaboración tiene que entenderse a través de la separación de los poderes. Y en efecto, debe ser quien realmente diga, por aquí sí con la Constitución, por acá no, por aquí sí con las leyes, por acá no. En este caso en particular, aunque el órgano judicial no es un actor político, porque no lo es y tiene que tratar de mantenerse en el estricto derecho, el órgano judicial puede, utilizando el derecho y utilizando los términos legales, meterle celeridad a todas las decisiones importantes de este país. Porque donde le meta celeridad a los casos y realmente actúen con independencia y no por qué gobierno los nombró como magistrados de la Corte o qué gobierno puso tal cuestión, hay que darle muchísimo más fuerza a la independencia judicial. Hay que darle mucho más fuerza a la carrera judicial para que las personas, los magistrados y los jueces que están dentro del órgano judicial no dependan de los vaivenes políticos. No dependan de quién lo nombró. No estén condicionados, no estén condicionados, ni intimidados, ni nada. Hay que proteger a nuestro órgano judicial para que sea, oye, ese órgano judicial, como lo único que tal vez se le puede decir a los americanos que tienen un órgano judicial que es muy independiente. Que si tiene que decirle que no a su presidente, se lo dicen. Si tiene que decirle que no a los senadores que ellos tienen, se lo dicen. Eso es lo que nosotros deberíamos aspirar en nuestro órgano judicial, que por el momento está dando luces. Ahora, yo siempre soy precavido. Nosotros como población tenemos que estar pendientes de lo que el órgano judicial decida. En el caso de la Asamblea Nacional eran 44, 45 votos que los que firmaron y aprobaron a favor del contrato minero. El órgano judicial nada más requiere 5. Tú con 5 tienes mayoría, ¿no? Con 5 tienes mayoría, de 5 de 4, de 5 de 9. Y entendiendo, aquí hay algo que en verdad a mí me vuela la cabeza y es, claramente ya está en la Constitución y todo, yo no creo que esto son cosas que se cambian del día a la mañana, pero que esas posiciones tan importantes sean de a dedo. Me parece una locura. Es una asignación que con varias organizaciones, respondiéndote nuevamente a tu pregunta de cómo se puede participar en la sociedad, varias organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil han hecho grandes esfuerzos, principalmente para lograr que estas asignaciones de los magistrados se hagan de una forma más como de méritos que de asignación de a dedo. Y yo hoy por hoy quiero confiar que estos grandes esfuerzos y estas nuevas designaciones que se han dado lograrán hacer que este contrato sea declarado, como todo el mundo lo sabe, lo ha visto, los dos procuradores, tanto el de la administración como el de la nación, ya han emitido su concepto y han dicho, esto es inconstitucional por donde se mire. Muchos abogados reconocidos de años y décadas en este país constitucionalista han dicho, esto es inconstitucional por donde se mire. Esperamos, queremos confiar, porque si no confiamos en ellos, de verdad que este país, hasta dónde va a llegar este tema, en que ellos van a fallar en derecho, que esto es inconstitucional. Pero también lo que hay que pedirles a ellos, y aprovecho también este momento, para que el órgano judicial actúe en derecho lo más rápido posible para darle la paz a la población panameña de que este es el camino, la inconstitucionalidad del contrato, para que nosotros entonces podamos regresar a nuestra paz, entendiendo que tal vez el órgano ejecutivo y el legislativo nos falló, pero el órgano judicial tiene su rol que cumplir. Y ese es el mismo mensaje que quisiéramos mandarle no solamente al órgano judicial, sino también a la población. La población tiene que ser consciente de que nosotros somos los que escogemos y votamos, por los que hoy se han querido lavar las manos y decir, oye, pero si yo no sabía que ese contrato era así. Yo no, el ejecutivo nos engañó, dijeron algunos. Yo te tengo que confesar, y a los que están viendo, que me puse a ver en estos días el live de la asamblea. Creo que lo había visto como 2 o 3 veces en mi vida. Y me puse a verlo y me vi casi que todo el pleno o todo el espacio que compartieron ahí. Y me dio un sentido de impotencia, rabia, me dio más ganas de salir a la calle todavía cuando varios de los diputados dijeron, no, es que a nosotros el proyecto nos los vendieron como que era para los jubilados, nos vendieron que iban a hacer mucha ¿Qué vendieron de qué? Tú no estás para que te vendan nada, tú estás para leer las cosas, así es, para estudiar las cosas. Para eso te pagan.
Para eso tienes un salario. O sea, para ir a ver un PowerPoint que me venga a dar la mina a mí, que claramente tiene sus intereses puestos en que la mina vaya, para eso voy yo, pues. Claro, para eso va cualquiera a ejercer el cargo y se gana esos $7,000. Para eso. O sea, no es posible. Es una locura. No es posible que si Es que este es el tema. Mira, Juan David, yo siento que con mi hoja de vida, si yo quisiera aplicar a la asamblea para entrar a la asamblea y eso fuera un trabajo cualquiera, yo lo haría. 100%. Y buenas probabilidades tengo de que tal vez me contraten 100%. para ser diputado de la República, si fuera de esa forma. 100%. Pero como no es así, tengo que hacer política, me metí en política para hacer este trabajo ahora y tratar de buscar la manera de recuperar nuestro país. Estos diputados que no sé por qué no saben leer. No sé, algunos se expresan de una forma que pareciera que nunca han abierto un libro. Yo no sé qué está pasando con este tema, de que no recapacitan y piensan en el país en lugar de ellos. Participan en política por sus intereses. No participan en política porque realmente quieran arreglar las cosas. Y da lástima que algunos hayan dicho ahora, es que yo no lo leí, yo no sabía, a mí me engañaron. Pero, ¿sabes? Tampoco, además de la responsabilidad de ellos, la responsabilidad de nosotros como ciudadanos. Es verdad. Porque los que votamos para que ellos estén allí somos nosotros. Es verdad. Los que escogieron por qué está allí una persona diciendo, era un 62 páginas, era mucho. Oye, ¿quién te escogió? Fuimos nosotros. Entonces, ¿por qué lo escogemos? Ahí entonces la otra discusión. Los escogemos porque nos regalaron una gorra, Ajá. porque nos regalaron un suéter, porque nos dieron un jamón, porque me prometieron una beca, o porque le prometieron a un primo mío un trabajo, o porque me prometieron a mí un trabajo. Por eso lo escogemos. Yo le digo a todas las personas que me preguntan, oye, pero el tema del trabajo, si el político quisiera prometer trabajos a todas las personas que van a votar por ese político. Tú te imaginas, por ejemplo, San Miguelito, que tiene 243,000 o más en ese padrón electoral, que uno ande por ahí diciéndole a esos 200,000 personas, yo te voy a dar trabajo. Tranquilo, yo te consigo. Si el gobierno central tiene menos que eso como para planilla nacional, 200,000 y tanto según lo que tengo entendido de la Contraloría en el último informe, ese político que está prometiendo trabajo, no entendiendo los números, está mintiendo, está mintiéndote. No podemos seguir dejando que personas que nos mientan, porque los números no dan para prometer trabajo, para prometer becas, lo que sea, o porque te da una gorra, o porque te da un jamón, o te da una bicicleta, o te da una lavadora el Día de las Madres. No podemos dejar que esas personas sigan estando en esos cargos, porque es precisamente por ellos que se toman malas decisiones. Es precisamente por ellos que vivimos en una situación en donde no hay empleo. Porque eso que estábamos hablando de política pública, es política pública para incentivar empleo, para atraer otras industrias, para favorecer las que en Panamá están, para que vengan empresarios de otros lados y digan, oye, en Panamá yo quiero invertir porque es un estado en derecho, porque no tengo que estar coimiéndole a nadie, porque la burocracia es mínima y yo puedo hacer la cosa de forma rápida, puedo emprender, puedo hacer negocio, de forma legal, de forma en derecho, haciendo las cosas bien. Hay muchos empresarios buenos, hay muchos empresarios honestos que quieren pelear, que quieren participar en una licitación pública. Esos son los empresarios a los que nosotros tenemos que atraer. Esos son los empresarios que tenemos que tener en Panamá ofreciendo empleo. Panamá pudiera tener tantas cosas buenas, tiene tanto potencial, te tiene a ti, me tiene a mí, tiene a tanta gente joven en la calle haciendo la pelea, que quiere tener un mejor trabajo, que quiere tener oportunidades, pero ¿qué está pasando hoy con nuestra clase política? No generan políticas públicas, no generan proyectos de ley, no incentivan otras industrias. ¿Y qué escuchamos nosotros de nuestra generación? Gente joven que quiere irse a otros países, que piensa en que tiene que irse a estudiar en otro lado y luego conseguir y hacer carrera. Talento que se nos va de aquí. Talento que se nos va, y que si tuviéramos ese talento en Panamá, oye, yo siento que este país estuviera volando. No. Panamá tiene todo para estar volando. Hay que ser, no solo desde el punto de vista subjetivo, que sería mi opinión, sino objetivo. Panamá tiene todos los compuestos para ser un país que está en la parte alta de cualquier lista que tú quieras ponerlo ahí. Ahí arriba estaría Panamá. De las listas buenas, claro que sí. Por supuesto, las listas buenas. Tienes el canal, que de por sí es uno de los regalos más grandes que creo que puede tener cualquier país en el mundo. Tienes el canal actuando a tu favor y de ahí tienes un país dentro de todo pequeño, abundante en recursos, abundante en naturaleza, con una posición geográfica que le favorece a nosotros, como tú dices, estamos para estar volando, pero claramente tenemos personas que están sentadas en las sillas, que no tienen que estar jugándonos en contra, ni siquiera que jugando a favor, pero son un poquito lentos, no. Ellos juegan a restar. Tenemos demasiadas personas que juegan a restar. Por eso yo ahí tengo dos posiciones. La primera, yo en estos días, en estas manifestaciones, que para mí son causa personal, para mí esto es la pelea de nuestra generación, así como también es la pelea contra la corrupción, porque lo es.
La generación de nuestros padres tuvo su pelea contra la dictadura, o los que estaban a favor o los que estaban en contra. La generación anterior contra el imperialismo norteamericano en Panamá y las bases militares. Esta pelea nuestra es contra la corrupción, contra la gente que hace mal su trabajo, que igual ganan ese salario como políticos y que nos tienen viviendo en esta necesidad de salud, de educación, de desempleo, de inseguridad, o sea, de todo lo que nosotros no podemos. Ahora, nosotros necesitamos que esa población participe. Y es una línea que yo he estado tratando de manifestar en estas manifestaciones. Él participa desde la trinchera que tú puedas. Haciendo tu podcast, ya tú estás participando, Juan David, estás mandando un mensaje. Pero estoy seguro que tú también estás haciendo otras cosas más en tu vida para aportar a la causa. Los empresarios honestos también, los campesinos también, la gente de las comarcas también, los obreros también, los docentes también. O sea, todos desde su trinchera, la juventud desde su trinchera también está peleando y debe pelear para que este país mejore. Pero además de eso, entender algo que yo también traigo a la mesa siempre. Hay una disciplina que se llama pensamiento de sistemas. Yo me especialicé en eso con una beca que me gané para estudiar en Estados Unidos, de la Embajada de Estados Unidos y del Departamento de Estados Unidos, y no del IFARU, porque el IFARU aquí en Panamá, a pesar de que yo fui 2 veces, no me quisieron dar por palanca, pero mi perseverancia le ganó a esa politiquería. Yo me gané mi beca yo mismo. Y yo fui a estudiar Administración Pública y Políticas Públicas. Y una de las cosas que yo estudié en mi especialización fue pensamiento de sistemas. Cómo se mejora, cómo se altera para arreglar un sistema. Y hay 2 principales técnicas en esta doctrina. Se mejoran las reglas del juego. En el caso panameño, las leyes, o tratar de hacer cambios culturales, como por ejemplo con el Juega Vivo o con el Caipamí, para ver cómo mejoramos los valores en nuestra sociedad. O se cambian a los agentes del sistema. En el caso de la Asamblea Nacional, a ese poco de diputados corruptos que llevan demasiado años en esos cargos. 15, 20, 30 hay años. Diputados en esa asamblea. Yo dije un discurso en el 2019 que también participé. Yo soy de los que participan en las protestas. Yo participé en las protestas de la reforma constitucional en el 2019 con una generación valiente que dijo: esta reforma constitucional que presentó este mismo gobierno al inicio de su gobierno son cosméticas, no resuelve los problemas estructurales de este país. Lo que tú estás presentando, al contrario de ayudar, empeora. Yo participé allí. Yo dije en ese discurso: nosotros necesitamos una generación valiente que quiera hacer las cosas bien y que quiera participar en la política. Y este es un monstruo distinto, esta generación. Un monstruo que la clase política tradicional no está acostumbrada a ver. Y este es el momento nuestro para hacerles saber a ellos, a todos esos principalmente que llevan 25, 30 años en estos cargos, que llevan más tiempo que los años que yo tengo de vida, o que tú tienes de vida, o que muchos de los que están hoy votando por primera vez tienen de vida. Y peleando en las calles, porque se ven muchos jóvenes peleando. Y que están hoy peleando en las calles. A esos políticos ya les llegó su hora. Chao. Y ya esos están afuera. La nueva generación está llegando. Ya llegó. Estamos aquí, estamos haciendo la pelea. Y necesitamos que toda la población se una. Porque este país no es un país de uno solo, no es un país que solamente es mío, no es un país que solamente es tuyo, es el país de todos, no es el país de esos diputados, de esos políticos corruptos o de esos gobernantes que no nos han escuchado y nos han ignorado con este tema del contrato. No, el país no es de ellos, el país es de nosotros, no, y hay que pelearlo. Y cada vez salen cosas que en verdad molestan, entristecen, dan rabia. Hay 1000 formas de verlo dependiendo de cómo sea tu personalidad, pero en estos días, por ejemplo, vi con todo lo que está pasando con el tema de la minera, con todo lo que se sabe y muchos creemos, no lo han demostrado, tal vez no ha salido nadie por ahí como dicen el corrupto patriota que salga a decir: hey, por aquí sí corrió dinero, pero claro, muchos creemos. Es la esperanza que algunos es la esperanza. Tenemos. Así como pasó ya en un caso aquí, el caso Semis, hace algunos años atrás. Un corrupto patriota. Exacto, eso es lo que estamos esperando porque creemos, los que tenemos 2 dedos de frente, creemos que algo pasó y sabemos que algo pasó. Algo ¿no? pasó. Entonces, pero aparte de eso, por ejemplo, en estos días veo que sale que la esposa de Benicio Robinson, a quien detesto inmensamente, me parece una persona que ha trazado este país por años y tiene ahí no sé cuántos años. Entonces la esposa de ese señor tiene una concesión de gasolina en Bocas del Toro que le cuesta $2,000 al año, o sea, $130 al mes, tiene una concesión para vender. O sea, ese tipo de cosas que son inconcebibles suceden y no pasa nada. Y seguimos un día más. Y otra cosa que quería decir, que creo que es muy importante, lo quería decir un poco atrás, pero te dejé seguir con tu punto de vista, es a todas esas personas que te llegan y te ofrecen, como tú dices, el jamón, el pavo, la lavadora, la liga de fútbol y todo eso. Te voy a decir una cosa. Tu voto es secreto al final del día. Amén.
Tú cogiste la lavadora porque no me importa si la cogiste o no la cogiste, si te la vendió, si te dio $20. Cuando tú te pones al frente de esa papeleta, tu voto es secreto. Y lo estaba hablando con un grupo de personas la vez pasada, con unos amigos, que tal vez no saben, tal vez piensan porque los amenazan que saben la cantidad de gente que hay en el padrón electoral de ese lugar. Tu voto es secreto. Tenemos la posibilidad el 5 de mayo de limpiar todo lo que haya que limpiar en este país. Mi gente de Bocas del Toro, si están escuchando esto, por favor, ese señor Dios primero no se vuelva a reelegir. Y muchos otros, su voto es secreto. Hay un mensaje muy bonito que está pintando un grupo artístico bien organizado en diferentes muros a nivel de la provincia, y no sé hasta dónde están llegando, pero la pregunta pintada en estos muros es: ¿cuánto vale tu dignidad? ¿Cuánto vale tu dignidad? Tu dignidad vale esa bicicleta, esa lavadora, esa gorra, ese suéter, esa promesa de trabajo, esa promesa de la beca. Tu dignidad no vale eso. Necesitamos recuperar la dignidad del panameño. Este levantamiento de las protestas no solamente es por el contrato minero. El contrato minero es realmente algo importante, sí, pero es la gota que derramó el vaso. Va más allá. Va más allá. Viene desde la frustración de muchos sectores de la sociedad que dicen: oye, hemos tenido una clase política que no resuelve nada, que nos empeora todo, y que están teniendo estas concesiones directas y estas contrataciones directas precisamente para sus bolsillos, para sus esposas, sus cuñados, sus tíos, sus sobrinos, el primo, toda la familia, los amigos cercanos están involucrados en algunos negocios. Y ¿Panamá tiene fondos? Claro que Panamá tiene fondos, pero entonces, ¿por qué tenemos ese déficit fiscal que está hablando el ministro de Economía y Finanzas? Porque, oye, ¿quién está controlando esas concesiones y esos contratos directos y esas contrataciones sospechosas? ¿Dónde está la Contraloría General de la República? Y otra cosa, en este país hay mucha informalidad. ¿Y qué incentivo tiene el informal de formalizarse si al final esa plata para dónde va? Y no solamente el incentivo, la burocracia para que ese informal se formalice. También. Son unos trámites engorrosos, extensos, onerosos. O sea, el dinero para poder formalizarte también te lleva a que tú no quieras hacerlo. Y además yo lo entiendo también. Yo entiendo a toda esa clase media profesional que tiene que pagar impuestos y paga estos impuestos exorbitantes y después ve estas noticias de estas concesiones y dice: oye, pues yo estoy pagando el impuesto que yo me estoy sacrificando en mi trabajo para que algún berraco, sobrino, esposo, cuñado, tío de alguno de estos diputados o de alguno de estos políticos se lleve ese dinero. ¿Por qué? O sea, ¿dónde está el mérito para que esa contratación se haga con esa empresa y no con otras empresas? Y así mismo también, y este es el elemento que a veces la gente no deja de ver, y yo quiero traerlo siempre a la mesa: la corrupción nos quita empleos, porque así como esa empresa se está ganando esa concesión de forma corrupta y de forma de a dedo, otras empresas que tal vez pudieran hacerla de forma honesta y de forma buena y con más capacidad, no están participando en ese negocio y por lo tanto no traen ese influjo de ideas, de trabajos, de lo que pudiera mejorar, ya sea en la parte marítima, ya sea en la parte combustible, en los suministros alimenticios, en los suministros eléctricos. No lo pueden traer porque ya existen estas redes de corrupción. Entonces no entran buenos empresarios en estos espacios. Y el empleo que se debería generar, o industrias que podrían mejorar, o la fluidez económica que debería tener este país, no alcanza los estándares que debería alcanzar, porque la corrupción nos carcome. Si nosotros atacamos la corrupción, mejoramos la capacidad de inversión, mejoramos la capacidad de empleo, logramos tener mejores oportunidades para nuestros jóvenes, para que se eduquen mejor y puedan superarse y no tengamos tanta gente en deserción escolar como hay en mi distrito, y que hay una deserción escolar que luego se traduce en inseguridad porque no tienen empleo y no tienen oportunidad de traer el pan a su casa y tienen que entonces cometer algunos delitos o cosas malas que los lleva por un mal camino y que luego terminan siendo parte de un mismo ciclo en donde sus hijos pasan también en las mismas penurias y las mismas necesidades. ¿Y cómo vamos a salir de ese ciclo si no tenemos personas pensantes liderando la batalla, llevando adelante políticas públicas que realmente puedan incentivar que haya gente buena, honesta, trabajando en empresas, en industrias, que quieran no solamente mejorar la economía panameña, sino que además, entendiendo los efectos del cambio climático que son reales, que existe mucha evidencia científica para hablar del tema,
necesitamos desarrollo sostenible en nuestras empresas. No Ujú. podemos apostar por industrias que quieran destruir nuestra naturaleza. Y precisamente es una generación que ha entendido que no se trata de una agenda verde, que no se trata de ambientalistas, no, nosotros todos tenemos el derecho a vivir en un medio ambiente sano. Ujú. Es nuestro derecho y solamente hay un único planeta Tierra. El que me diga que podemos destruir todos los bosques de este país porque hay que destruirlo todo, ¿a dónde más vamos? Si destruimos todo Panamá, ¿a dónde vamos a estar? Necesitamos personas pensantes, pero también necesitamos gente que vote de forma diferente. Ujú. Porque los que votamos somos los jefes de los que están tomando esa decisión. Sabes que lo que dijiste de recuperar nuestra dignidad me gusta mucho porque creo que realmente no hay nadie que prefiriese que te sigan dando bono y bono y bono a poder pararte por ti mismo y tener tu Así dignidad, de tener es. tu trabajo, de echar para adelante, de buscar oportunidades, de estarte fajando, de estarte... ¿Quién quiere vivir mantenido? Hay mucha gente que lo piensa, pero en realidad tal vez dicen, sí, yo estoy cómodo, pero es porque sientes que no hay esperanza, que no hay oportunidades. Pero si tú pudieses, no Salir sé, adelante por ti tú eres mismo. un electricista y te están comenzando a salir oportunidades y después tienes la oportunidad de invitar a una segunda persona a tu empresa porque te están contratando más. Y Tú que, tienes ganas de echar para adelante, tú tienes ganas de trabajar en cualquier oportunidad profesional o laboral. Si tú tienes un ambiente que te permite salir allá afuera, competir, a dar un buen servicio, yo creo que todo el mundo prefiere eso. y también está la dignidad de que no tengo por qué estar rogándole a ningún político que me ayude a mí a pagar mi comida de la semana. El pueblo panameño y mucha gente que tiene mucha necesidad, nosotros no podemos y no debemos depender de los políticos. Deberíamos aspirar a que esos políticos que están en esos cargos logren resolver con políticas públicas, con proyectos de ley, con ideas creativas, nuestras necesidades, no de forma individual, sino de forma colectiva, y nosotros mismos, porque todo el mundo tiene la dignidad de ser humano, de salir adelante, sin estar pidiéndole nada a un político que después, si uno propiamente le dice a ese político, oye, yo no quiero estar en esa reunión, o no quiero estar escribiendo en ese call center, o no quiero, tú sabes, yo quiero hacer lo que yo quiera, no lo que tú me dices, y ya después ese político dice, bueno, ¿sabes qué? Ya te voy a dejar ayudar, ya te Ujú. voy a dejar de dar la comida, ya te voy a dejar de dar el salve de la semana o lo que sea. Oye, nosotros todos tenemos el derecho, es nuestro derecho aspirar a una mejor vida. Y Ujú. esa mejor vida, lamentablemente, por estos políticos corruptos, se ve muy condicionada. Se ve condicionada a que si nosotros no estamos la misma página o haciendo lo que ellos nos dicen, entonces ya no tenemos la capacidad de salir adelante. Claro, y es que esa aspiración a una mejor vida llega y está directamente vinculada con que existan las condiciones en donde tú vivas para poder aspirar a mejor vida. Es como, a ver, pensemos en países que recientemente han sufrido grandes devastaciones y demás. En un país que está así, tú lo que estás es en modo de supervivencia, no estás pensando y no tienes posibilidades de aspirar Y por a eso es otras que yo cosas. también entiendo, ciertamente entiendo, quienes están pensando en yo no me interesa tanto la política porque están pensando en su día a día, están pensando en tener el pan de la mesa en la noche. Ujú. Yo conozco y sé de esa situación. Yo sé que cuesta mucho pensar en algo distinto al momento específico en el que uno está sufriendo. Y por eso yo también sé que los que tienen algún grado de maniobra para poder participar, para poder alzar la voz, para poder decir esto es injusto, tenemos el deber de hacerlo. Porque hay gente que no tiene voz, Ujú. hay gente que no ha podido decir en voz alta que está en contra de la corrupción, o que está en contra del caipamí, o que está en contra de... porque están viviendo en necesidad. Y es Ujú. una necesidad que nuestros políticos han querido mantenernos en la ignorancia, mantenernos en el pedirles algo, porque si dependemos de ellos, nos tienen ahí de la Tienen mano, poder. nos agarran ahí y dicen, bueno, tienes que seguir votando conmigo, porque yo soy el que te resuelve a ti tal cosa. Pero deberíamos aspirar a que cada uno de nosotros, desde el más joven al más mayor, podamos vivir en una vida en la que no dependamos de los políticos, en el que nuestra propia independencia nos lleve a ser
lo que nosotros queramos ser. Y Panamá tiene todo el potencial para lograrlo. Si tuviéramos las personas con el corazón en el lugar indicado, que quieran hacer la diferencia. Y no se trata de un mensaje político, se trata de que, en verdad, confío, yo tengo toda la esperanza plena y mucha fe en Dios, Juan David, de que hay una nueva generación que va a llegar a hacer la diferencia, porque estamos cansados y estamos hartos de que nos ignoren, hartos del desempleo, hartos de la poca educación, de la inseguridad, y hartos de que cuando nosotros tenemos las ideas, las propuestas, la necesidad, tenemos políticos, como decíamos al inicio, que por estar tanto tiempo en estos cargos, creen que no es con ellos el asunto. Creen que no son ellos los que tienen que resolver nada. No, ese es tu problema. Yo ya te di $50 el día de las elecciones. ¿Para qué tú me estás pidiendo algo más ahora? Yo no te di una lavadora la vez pasada en el Día de la Madre. Yo no le regalé juguetes a tu peladito en la Navidad. ¿Por qué tú me estás pidiendo algo ahorita? Yo no te di ya una beca de deporte. ¿Por qué tú me estás pidiendo algo ahorita? No. Que nuestro compromiso al momento de escoger a estos nuevos liderazgos sea por propuestas, por ideas, por hoja de vida, por trayectoria, por dónde está su corazón, dónde están sus principios, y no por qué te ofrece a cambio de ese voto, no por qué te ofrece a cambio de que lo apoyes, porque realmente ese apoyo condicionado representa que no le puedas exigir nada a cambio más adelante y que no te pueda representar como tú quisieras que te represente. Me esperanza saber de que en 2019... las elecciones pasadas ya tuvimos personas que han alcanzado puestos públicos sin estar ofreciendo el jamón, sin estar ofreciendo la liga, y que en los últimos 10 días la cantidad de jóvenes, de panameños, de adultos mayores, de mujeres, de indígenas, de productores, de todo lo que he visto en la calle, aquí y en el interior del país en los videos, me da la esperanza de que vamos a ser más conscientes y de que vamos a castigar a los que tenemos que castigar el próximo 5 de mayo. Ojalá, porque no se tiene que quedar nada más en el contrato minero. El contrato minero 100% tiene que ser rechazado, ahí no cabe duda. Panamá vale más sin minería, tampoco cabe duda. La ley de moratoria minera, ojalá todo salga bien con eso, ahí no cabe duda. Pero no se puede quedar nada más en esta pelea. Sí, eso para mí... Todas las otras peleas tienen que darse. Y yo estoy de acuerdo que la minería es un tema, y lo dije en un video que hice. La minería es lo de ahora, pero no, la gente no está en la calle por la minería, la gente está en la calle por el CENIAF, por Madeleine, por los respiradores de pandemia que nos querían meter la yuca por los fondos de descentralización paralela, por las becas del IFARU, tantos escándalos de este gobierno, de los gobiernos anteriores que no se han sabido resolver, que no hemos tenido líderes responsables que digan, oye, asumimos esta consecuencia, vamos a ir por esta vía, ¿sabes? Vamos a tener un poquito de autocrítica y vamos a arreglar el camino, vamos a tener unas soluciones que vayan más allá de mis intereses. Y yo sé que nosotros el 5 de mayo del 2024, no solamente espero y tengo la confianza y la fe de que vamos a escoger mejor porque hay nuevos perfiles, sino también porque reconocemos como país que merecemos algo más. Como país sabemos que tenemos oportunidades. Como país sabemos que tenemos dignidad. Como país sabemos que necesitamos orientarnos a un país con visión, con creatividad, con tecnología, con desarrollo, con un medio ambiente sano. Yo tengo la esperanza. Y no hay quien me quite esa esperanza mientras yo siga viendo tanta gente dispuesta a hacer la pelea desde la trinchera que se pueda. Nadie me quita la esperanza de que mi país mejore. Me encanta, y ya cerrando este espacio, primero te agradezco, Ángel, ha sido una conversación increíble, me ha gustado mucho compartir este espacio, te agradezco por haber aceptado la invitación. A ti por la invitación. Dos cosas, uno, algo que voy a decir, y luego segundo, una pregunta que te voy a hacer, que es una pregunta hipotética con la que cierro el episodio siempre. Okay. La primera, lo que voy a decir y voy a volver a repetir, tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, aquí en Panamá, e igual para el resto de nuestros hermanos latinos, cada vez que tú te vayas a parar en una papeleta para decidir el futuro de tu país, porque estás decidiendo el futuro de tu país, lo vuelvo y lo digo, tu voto es secreto. Que nadie te diga que saben cómo ellos, por qué. Tu voto es secreto, prepárate, estudia, averigua, conecta con alguien que creas que mejor te representa y ve por esa persona porque crees en él. En la papeleta tú tienes el derecho, tú tienes la potestad de cambiar tu país, tu voto es secreto. Eso quería decir número uno. Y dos, para cerrar te voy a hacer una pregunta
que es con lo que cierro siempre una pregunta hipotética. El ángel con el que estoy conversando hoy día ha pasado momentos buenos, malos, aciertos, desaciertos, fracasos, errores, cosas buenas, cosas malas, ¿no? Pero de alguna forma u otra, por nuestra naturaleza de ser resilientes como seres humanos, todo lo has superado. Las cosas que te han pasado, de dónde vienes, lo que has logrado, las cosas que no se te dieron, lo que sí se te dio, todo, ¿no? Sin embargo, cuando uno mira hacia atrás, en tu camino personal, en tu historia, hay momentos de mucha incertidumbre, que uno siente, sabes, que tienes dudas de si lo puedes lograr, si no lo puedes lograr, si hiciste bien, si tomaste malas decisiones buenas. Si tú pudieses hipotéticamente, con todo lo que has aprendido hasta el día de hoy, con el ángel que estoy conversando, ir atrás al pasado y encontrarse con ese ángel más joven en un momento de mucha incertidumbre, en algún momento difícil, y con lo que has aprendido le pudieses dejar un regalo, un consejo, un mensaje a ese ángel más joven, ¿qué le dirías? Bueno, le diría lo mismo que me repite mi mamá. Yo soy un muchacho de fe, yo creo en Dios. Ok. Y la Virgen María cuelga de mi pecho. Mi mamá siempre me ha dicho, si siempre has confiado en Dios, no dejes de confiar ahora. Qué buena. Y yo lo repito y me lo repito a mí mismo en los momentos más malos, en los momentos más tristes y en los momentos felices también, porque hay que ser agradecido. Y yo pienso lo mismo. Lo primero que me diría a mí mismo de joven es, sigue confiando en Dios. Y lo segundo, no te rindas. Si hay algo que puede describirme a mí, precisamente por ese esfuerzo, por ejemplo, de 2 veces intentando conseguir una beca del IFARU en 2 años consecutivos, 2 administraciones diferentes, no ganármela, e igual ser lo suficientemente perseverante para llegar a la aplicación de una beca Fulbright y ganarme una beca Fulbright con todo lo que eso representa, es precisamente eso, no te rindas. Habrá momentos difíciles, y siempre hay momentos difíciles en la vida. La vida no es tan sencilla, no es fácil, pero es bonita. Es la gran y más grande aventura que tenemos. Si tú lo miras todo hacia atrás y te das cuenta de todos tus vaivenes, subidas y bajadas, te das cuenta de que la forma en cómo estás aquí hoy, el que está allí hoy, yo que estoy aquí, la persona que está mirando, es precisamente porque a pesar de todas esas subidas y bajadas, continuó. Y continuó por resiliencia, por terapia, por amor de la familia, por amor propio, por fe, pero continuó. Y no rendirse es la gran clave. No rendirse es la gran clave porque nos atacarán, nos golpearán, me herirán, sufriremos en algún punto, pero nuestro propósito, nuestra meta, la manera en la que estamos sirviendo son más grandes. 100%. Y mientras tengamos eso claro, aquí arriba en la mente, pero también acá en el corazón, no importan los obstáculos, mientras no nos rindamos, vamos a seguir. Y ese es el mensaje que yo me diría a mí mismo. Increíble, Ángel. Bueno, hermano, te agradezco enormemente que hayas estado acá con nosotros, que hayas compartido con nuestra comunidad. A todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, es un gusto estar aquí con ustedes. Si eres nuevo en esta familia, bienvenido. Este es un espacio para que sigamos creciendo personal y profesionalmente. Como ya saben, episodio nuevo el próximo lunes. Nos vemos hasta entonces. Bless.